5 de la tarde con 15 minutos y ya está acá en el estudio el doctor René Baudran, médico endocrinólogo, director del programa de hipertensión endocrina de la Universidad Católica. Y el tema, en particular el día de hoy, tiene que ver con el descubrimiento de una nueva causa de hipertensión. Partamos primero desde la base, para la gente que quizás no tiene tan claro qué es lo que es la hipertensión y qué la provoca. Estamos en un problema de audio, pero ya lo estamos solucionando. Ahora sí. Adelante, ahí se escucha. Ahora sí. Entonces, la pregunta era, en general, ¿qué es lo que es la hipertensión y qué la provoca? Muchas gracias por la invitación. Mira, la hipertensión es cuando nosotros medimos en la sangre, ¿cierto?, cómo va bombeando el corazón y la resistencia de la arteria. Y esto es lo que clásicamente nosotros le ponemos números 12,8, 13,8, ¿cierto? Y que en verdad significa los milímetros de mercurio de la presión en la sangre. Ok. Y se considera generalmente sobre 140/90 o 14/9 hipertensión. Ya. Esto es una bolsa de gato en que solo significa que la presión está alta, ¿cierto? Y ¿qué provoca en nuestro cuerpo que la presión esté tan así? Es una mezcla entre una predisposición genética, porque más o menos el 40% de la heredabilidad de la hipertensión es genética. Pero no es efectivo. No es un solo gen, se hereda como muchos genes, se hereda como el color del pelo, por ejemplo. Por lo tanto, tú heredas un cierto riesgo para la hipertensión. Y de ahí viene tu consumo de sal, tu sedentarismo, tu peso, y que van viendo cómo tu cuerpo es capaz de controlar esta presión. En la medida que tú no lo puedas controlar la presión va subiendo y ahí tú te consideras en hipertenso. Y estas cañerías que van llenas de una presión, ¿cierto?, que se va ejerciendo, van a producir entonces un daño a nivel del riñón, del corazón, del cerebro, y por eso es que la hipertensión es la primera causa de muerte en Chile, porque se asocia a enfermedades cerebrovasculares. Entonces, el gran problema de la hipertensión es que es muy frecuente, 1 de 3 chilenos tiene esto, pero como es silencioso, el daño es muy poco percibido por las personas. Y tiene que ver, además, con los hábitos que son tan intrínsecos, ¿no es cierto?, de nosotros los chilenos, que va justamente, como usted mencionaba, el sedentarismo, la falta de actividad física, la mala alimentación, el consumo solamente de grasa saturada, etcétera. Absolutamente. De hecho, hay múltiples estudios de gente que se va desde la vida rural a la ciudad, ¿cierto?, como aumentan las tasas de hipertensión, o las personas que pasaron de culturas orientales a occidentales, y efectivamente el exceso de sal, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, todas esas cosas van a fomentar la hipertensión. ¿Y cómo se puede combatir eso, más allá de tener una alimentación sana? ¿Existen otras variables, digamos? Porque claro, decirle a una persona que nunca ha ido al gimnasio, vaya al gimnasio. Mira, yo te diría que en la fase en que uno todavía no es hipertenso, la política pública es prevención, que es mantenerse en normopeso, hacer actividad física, que puede ser no necesariamente ir al gimnasio, ¿cierto? Puede ser yoga, puede ser caminata. Hay varios. ¿Cuánto es lo mínimo que se estipula que uno debiese caminar, que es como lo más fácil de hacer? Cuando uno quiere evitar hacer una actividad física aeróbica, lo que se recomienda son 10.000 pasos al día, que son más o menos 10.000 pasos al día. Con eso se supone que tú estás ejercitando y previniendo el riesgo cardiovascular. Entonces, si tú te fijas, antes de ser hipertenso es donde uno dice, come sano, duerme bien, no fume, bebe alcohol en forma moderada, ¿cierto?, mantente bien en el peso y come poca sal, que es algo que los chilenos no hacemos. La encuesta nacional de salud dice que comemos casi 10 gramos de sal y la recomendación es 6. Wow. Por lo tanto, la gran mayoría de los chilenos estamos fuera de norma. Y tenemos la pésima costumbre de echarle sal a un plato cuando lo recibimos sin siquiera probarlo antes. Claro. Y es por eso que estuvo toda esa polémica, ¿no es cierto?, de la remoción de los saleros de las mesas. Y hubo toda una política pública de bajar la sal en la harina, ¿cierto?, porque el consumo de pan en los chilenos era muy alto. Ya. Ahora, entrando a este nuevo descubrimiento, de todas las causas que hemos mencionado, que usted ha mencionado respecto a lo que provoca la hipertensión, ¿qué significa este nuevo descubrimiento, entonces? Sí, para explicarlo un poco en fácil, hasta hace 20 años atrás nosotros pensábamos que solo un 5 o 10% de los hipertensos tenían una causa conocida. Y esta podía ser que se te echó a perder el riñón, que las arterias del riñón estaban tapadas, o que una hormona que se llama aldosterona, que reabsorbe sal, estaba muy alta. Ya. Y en los últimos 10 años nos fuimos dando cuenta que esas causas que llamábamos secundarias han ido aumentando en probabilidad. Y por ejemplo, nosotros en los últimos 5 o 10 años ya habíamos publicado que esta hormona que se llama aldosterona, que reabsorbe sal y hace subir la presión, era muchísimo más frecuente que lo que se pensaba, y hasta un 10 o 15% de los hipertensos pueden tener esto.
Ya. De ahí vino este nuevo estudio en que descubrimos que hay una falla en la metabolización de otra hormona que se llama cortisol, que era una enfermedad que se pensaba que era rarísima y solo en niños, y descubrimos que en hasta un 10% de los hipertensos existe esta causa. Y lo que ocurre no es que haya un exceso de cortisol, porque todo el mundo puede pensar que uno está estresado y por eso es que se produce esto. Esta enfermedad se produce porque hay una enzima que falla en metabolizar el cortisol, entonces el cortisol se empieza a acumular porque no se degrada. No se procesa, no claro. se procesa bien. Y eso hace que este cortisol haga subir la presión. Y al encontrar esta causa, nosotros sumando las otras causas, vamos llegando a que casi un tercio de los hipertensos pueden tener una causa conocida, cuyo tratamiento es específico y cuyo manejo es totalmente distinto que decirte tienes la presión alta, pruebo 2 o 3 fármacos y veo cómo te la bajo. Que era un poco el enfrentamiento antiguo. Claro. ¿Cierto? Que a todos los hipertensos los tratamos igual, la gran mayoría necesita 2 o 3 fármacos porque no estamos encontrando la causa. Pero la tasa de recuperabilidad de la hipertensión, considerando, bueno, todo lo que hemos conversado hasta ahora, mejor alimentación y una vida más activa, además de estos fármacos, ¿cuál era la tasa de gente que se recuperaba de esta hipertensión? Mira, en general, cuando tú eres hipertenso, ¿sí? La meta antes era solo bajarte la presión. Claro, algunos podían bajar mucho de peso y podían curarse la hipertensión, que sí. es algo que en el cáncer no se da, ¿cierto? Tú bajando de peso que se te cure. Pero la gran mayoría se mantenía crónicamente con fármacos para mantener las presiones estables. La gracia de descubrir la causa es que si tú sabes por qué se produce, necesariamente es más fácil de tratar. Necesitas un solo fármaco que es específico, que tiene menos efectos secundarios. En vez de 3, digamos. En vez de 3. Claro. Y lo otro es que estas hormonas que nosotros hemos identificado no solo suben la presión, sino que dañan el corazón, la arteria y el riñón. Secundario. Y tenían estos pacientes peor pronóstico que los que no sabíamos la causa y ahora tienen igual o mejor pronóstico porque tenemos un tratamiento específico. Yo te diría que la importancia de este trabajo es que encontramos una causa que se puede medir en Chile porque desarrollamos la técnica para medirla, ¿cierto? Nosotros tenemos un test de hipertensión arterial endocrina en que identificamos esta hormona. Segundo, tenemos fármacos disponibles que no son de alto costo. ¿Ya? Y tercero, estos fármacos son específicos para esta hormona, por lo tanto su tratamiento es más efectivo. Claro, es más y ahí acotado. yo creo que por eso es que este trabajo tuvo interés internacional y fue publicado en una muy buena revista. Excelente. Ahora, y en ese sentido, ¿por qué la prensa está diciendo que este es uno de los descubrimientos más importantes de la década? No, y yo diría que es, desde el punto de vista endocrino, claro, ¿cierto? Es una nueva causa de hipertensión que jamás pensamos que era tan frecuente. Como yo te explicaba, esta enfermedad estaba descrita hace 30 años atrás como una causa rarísima en niños. Y nunca nadie había hecho el salto de que quizás esta enfermedad existía en sus versiones más leves en adultos que no debutaron como niños. Entonces nos saltábamos a buscar esta enfermedad porque no debutó grave. Entonces por eso es que esta descripción de esta enfermedad en su versión de adulto cambia el manejo y el enfrentamiento porque le dice a todos los que nos dedicamos a hipertensión en adulto de, oye, hasta un 10% puede tener esta causa, no se nos puede pasar. ¿Cierto? Yo diría que eso es la importancia. Ya, y en ese sentido, ¿cambiaría un poco entonces la visión que se tiene de la gente hipertensa hoy en día? En el sentido del ataque de la... Por lo menos la mirada de nuestro grupo como endocrinólogos, nosotros creemos que efectivamente la hipertensión debería ser un manejo personalizado. Cada hipertenso debería buscarse una causa específica, tratar de identificar cuál es el mejor fármaco para él, porque si no, uno claramente va a tratar a ciegas y va a tener éxito en algunos casos. Con el remedio como genérico de los 3 fármacos y la vida sana. Entonces, de ahí vino la necesidad de crear este test de hipertensión que busca 12 o 13 causas en un solo test para tratar de identificar específicamente cuál es la causa. Perfecto. Estamos con el doctor René Baudran, médico endocrinólogo, director del programa de hipertensión de endocrinología de la Universidad Católica, con este gran descubrimiento que va a permitir que la hipertensión, que es la primera causa de muerte en nuestro país, sea tratada de una manera mucho más personalizada y mucho más específica. Así que felicitaciones por el descubrimiento. A ustedes por la invitación. Y mucho éxito. Muchas gracias. Y esperamos tenerlo pronto también en el programa. Y nosotros vamos a ir a una canción, ¿sí?